Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el 6º episodio, os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. Hoy os traigo una de esas joyas escondidas que se encuentran por casualidad. En este caso se trata del grupo Strawberry Switchblade. Quiero agradecer en especial a mi pareja este episodio porque fue la que encontró el disco, de hecho, con el que las descubrí. Estábamos en una tienda de discos de segunda mano y le llamó mucho la atención la portada porque salían dos chicas muy maquilladas, muy extravagantes, y yo me puse a mirar y vi que había en la cara B se incluía una cover de la canción Sunday Morning de Velvet Underground. Y así a ciegas pues decidí comprarlo. Me costaba solo 9 euros. Dije voy a probar, si no me gusta pues no pasa nada. Y la verdad que cuando llegué a casa y me puse el EP me encantó. Se me hizo muy corto porque al final solo tenía 3 canciones. El single Since Yesterday, la versión de Sunday Morning que he comentado antes y una canción titulada On the Sea. Y como me había quedado con ganas de más de saber sobre el grupo, me puse a buscar canciones y mucha información sobre ellas. Y si soy sincero, me he encontrado con una de las historias más fascinantes que ha dado el pop alternativo de los 80, al menos bajo mi punto de vista. Y uso esta etiqueta, la de pop alternativo, con todas las contradicciones que eso conlleva. Porque este grupo del que os voy a hablar hoy es justo eso, es una contradicción pura. Empezando por su sonido que mezclaba muy bien la dulzura o sonidos más naif con la oscuridad. Y siguiendo con su propia historia de éxito y caída repentinos. Y su estética explosiva y aparentemente, al menos a primera vista, quizás superficial, pero que escondía una sensibilidad muy profunda, ¿no? Además, creo que la historia del grupo es el ejemplo perfecto del canibalismo en la industria musical, que es capaz de encumbrar un proyecto, destrozarlo completamente para hacerlo comercial y luego abandonarlo completamente cuando éste fracasa, ¿no? A lo largo del capítulo ya iré desarrollando más estas ideas, pero antes, como siempre, pues voy a empezar por la formación del grupo. Todo empezó en Glasgow en 1981. Allí se conocieron Ross McDowall y Jill Bryson. Eran dos chicas que formaban parte del circuito alternativo de la ciudad, que en ese momento tenía un ambiente muy influenciado por el post-punk que se estaba gestando en ese momento y por grupos de protopunk, especialmente la Velvet Underground, y yo diría que en concreto de los New York Dolls. Rose venía de una banda de punk llamada The Poems y Jill estudiaba arte en la Escuela de Arte de Glasgow, y ambas congeniaron muchísimo desde el principio porque, aparte de tener gustos musicales parecidos y estar interesadas en los sonidos experimentales, también ambas compartían un amor por la estética y sobre todo la moda como forma de expresión y transgresión, ¿no? En un principio el grupo tuvo otras integrantes, pero no acabaron de congeniar bien y decidieron quedarse como dúo. Y el nombre que eligieron ya fue toda una declaración de intenciones, ¿no? Strawberry Switchblades, traducido al castellano navajas de fresa, es una imagen tan poética como agresiva, ¿no? Y yo creo que resumía muy bien todo su universo lleno de contradicciones al que fueron dando forma. Desde el principio su propuesta jugó con el contraste entre lo naif y lo oscuro, y estuvieron muy influenciadas por artistas como Siouxsie and the Banshees, Kate Bush o Cocteau Twins.
A nivel estético desarrollaron una estética muy marcada, llevaban vestidos y prendas de lunares, lazos enormes, maquillaje recargado, muy extravagante, hacían mucho uso de los colores pastel y lo contrastaban a la vez con un punto gótico y yo diría que incluso teatral. Al final, aparte de su música, creo que fue un grupo en el que la imagen fue muy importante. Después desarrollaré un poco más este punto también. Y decir que a nivel musical en realidad también eran un grupo de contrastes. Detrás de lo que parecían canciones de pop con melodías súper pegadizas, voces etéreas y muchos arreglos de sintetizador, se escondían letras que trataban sobre el aislamiento, la depresión, la ansiedad, y abordaban estos temas desde una perspectiva muy personal, que quizás para el oyente casual pasaban desapercibidos, pero bueno, ahí está parte de su magia, creo, en cómo primero te atrapan en lo superficial y después te golpean con algo mucho más profundo. En el inicio de su trayectoria empezaron grabando maquetas caseras con ese toque lo-fi tan característico de las bandas do it yourself de la época, y las fueron enviando a varios sellos. En 1983 publicaron su primer sencillo, Trees and Flowers, con el sello independiente Thor Records, y es una canción con una historia muy interesante. Antes hablaba de que tras ese sonido más dream pop se escondían letras realmente oscuras, y este es un ejemplo perfecto, porque la canción la escribió Gil y hablaba directamente de su ansiedad social y de su agorafobia diagnosticada. La letra tiene partes brutales, como por ejemplo una que os la traduzco. Dice: odio a los árboles y las flores y los edificios, cómo me sobrepasan en altura, nadie parece asustado, solo yo. Al final es nada que ver, ¿no?, con lo que uno esperaría al verlas en portada por primera vez. Este sencillo se convirtió en un éxito en el circuito independiente, y esto hizo que Warner Bros. A través de su subsidiaria Korova las fichara poco después. Ahí llegó su gran boom. En 1984 lanzaron el sencillo Since Yesterday, del que os hablaba antes, que aparece en el EP que me compré, y de repente pues todo explotó a nivel mediático. El tema es muy interesante porque arranca con una trompeta sampleada de la quinta sinfonía de Sibelius, y después le meten ese synth-pop brillante ochentero con una letra que de nuevo parece alegre, pero en realidad habla sobre el miedo a la amenaza nuclear, igual que por ejemplo hizo The Clash con su tema London Calling, que hablaba del mismo miedo a una amenaza nuclear. Y el éxito del single fue inmediato, llegó al número 5 en las listas británicas, y con ese éxito llegó todo el boom mediático que decía. Vinieron las entrevistas, los programas de televisión, las primeras giras, pero a la vez esto hizo que la discográfica aumentara mucho la presión sobre el grupo. Al final este éxito tan enorme fue totalmente inesperado, y la discográfica al final lo que quería era aprovechar el momento, y como digo, esto hizo que aumentaran mucho la presión sobre el grupo a cualquier costa. Y en 1985 publicaron su primer y único álbum de estudio, llamado con el mismo nombre que el grupo, Strawberry Switchblades. Y aunque funcionó bastante bien en Reino Unido y en Japón, y luego hablaré del tema de Japón porque fue algo que me pareció muy random, las críticas en general fueron bastante tibias, por no decir un poco tirando a malas, porque muchas se quedaron con la imagen, la tacharon de superficial y no se fijaron tanto en la propuesta musical, ¿no? Y lo cierto es que gran parte de las decisiones creativas del disco no fueron tomadas realmente por ellas. Los productores y ejecutivos del sello tomaron muchas decisiones creativas sin contar con su opinión. Suavizaron mucho los arreglos con sintetizador, eliminaron la crudeza que las caracterizaba en sus primeras demos, con el objetivo al final de priorizar un sonido más pulido y a la vez más accesible y comercial, ¿no? Esto al final lo que hizo fue despojarlas de todo el espíritu indie que tenía el proyecto,
y el álbum acabó sonando, como decía, mucho más comercial de lo que ellas esperaban o buscaban cuando empezaron todo esto. Al final yo creo también que eran dos chicas muy jóvenes que les vino el éxito de golpe y tampoco supieron cómo reaccionar, ¿no? Yo creo que a todos nos pasaría lo mismo. Y de hecho es algo que suele pasar que en grupos que tienen un éxito tan repentino muchas veces no se sabe llevar bien eso, porque al final no estás acostumbrado a tratar con la industria discográfica y te dejas un poco mal aconsejar por la gente que quiere un poco apropiarse de tu proyecto para hacer dinero, ¿no? A nivel de estética pues pasó un poco lo mismo. O sea, esa imagen que había nacido con una intención provocadora y de transgresión, poco a poco se fue transformando más en un envoltorio de marketing, una especie de disfraz pop. En definitiva, tanto a nivel musical como estético, lo que hicieron fue edulcorarlas para abarcar o intentar abarcar un público más amplio. Todas estas presiones al final acabaron de forma inevitable creando tensiones entre las dos miembros de la banda, Jill y Rose. Jill siempre tuvo una visión más introspectiva y artística de lo que quería que fuera el grupo y empezó a pasarlo bastante mal, además de por la presión constante de la industria por sus problemas personales, como por ejemplo esa agorafobia o esa ansiedad social de la que hablaba en la canción Trees and Flowers, ¿no? En cambio Rose era más extrovertida y tenía una presencia más llamativa, más acorde en definitiva a lo que se esperaba de una estrella del pop. Y la discográfica empezó a empujar mucho a Rose como la cara visible del proyecto, dejando un poco de lado a Jill. Incluso se rumorea que hubo intentos de apartar completamente a Jill del grupo y convertir a Strawberry Switchblades en un proyecto en solitario de Rose. Al final, como es natural, todo esto acabó por romper la dinámica de colaboración que había tenido el dúo desde sus inicios, y lo que había empezado siendo una amistad creativa con una dinámica muy libre pues se fue rompiendo hasta que en 1986, solo un año después de haber publicado el álbum, el grupo se separó. Después de esto, la verdad que las dos han sido muy discretas, ninguna de ellas ha hecho declaraciones sobre la otra integrante, o sea, en ningún caso ninguna de las dos se ha puesto a hablar mal de la otra. Pero sí que sus caminos se separaron por completo. Rose McDowall siguió muy activa en la música, en otros mundos totalmente distintos, eso sí. Se involucró mucho en el postindustrial y el neofolk. Destacar sobre todo su participación en proyectos oscuros y experimentales como Coil, Current 93 o Dead in June. Y por su parte Jill Bryson fue todo lo contrario, se alejó por completo del foco mediático y del circuito musical en general. Se dedicó a la pintura y a su vida privada y no volvió a hacer música hasta mucho más tarde, en 2010, cuando formó un dúo con su hija llamado The Shapits, que yo creo que le sirvió un poco también para recuperar esas ganas de hacer un proyecto introspectivo y íntimo y personal, y qué mejor que hacerlo con tu propia hija, ¿no? A nivel de legado, me gustaría destacar algo que me parece súper interesante, y es que Strawberry Switchblade se convirtió en un grupo de culto en Japón. Si recordáis, antes he comentado que el grupo tuvo buena acogida en Reino Unido y en Japón con su LP de 1985, y fue en Japón donde su imagen fue entendida no como un producto, sino como una declaración de estilo. De hecho, en ese país se les considera pioneras del pastel goth y de estilos como el visual kei. Y muchos diseñadores de moda, artistas, cosplayers e incluso artistas del pop asiático contemporáneo de hoy en día destacan a Strawberry Switchblade como influencia. Hoy en día sus discos en Japón se han reeditado en ediciones de lujo y siguen despertando una devoción increíble. Me parece súper curioso que alcanzaran ese estatus tan lejos de su país, ¿no? Quizás por eso me interesa tanto la historia de este grupo, porque he encontrado que detrás de ese envoltorio tan llamativo hay toda una historia de amistad rota por la industria, de un potencial artístico que no se supo ni desarrollar ni mantener.
más bien por parte de, o culpa de la industria musical que no por ellas mismas. Pero al final fue esa misma industria la que las elogió por su autenticidad y su espíritu independiente y transgresor, y la misma industria que las encumbró fue la que después las desechó, ¿no? Obligándolas a renunciar a todo eso que las había hecho únicas. Como dato curioso también, y para ampliar la información de este episodio, hay grabaciones no oficiales, demos y sesiones alternativas que nos permiten escuchar ese sonido más crudo y más experimental del grupo en sus inicios. Nos han llegado gracias a coleccionistas privados. Os recomiendo la sesión que grabaron para John Peel en 1982. Hay otra sesión grabada por Robin Millar en 1984 y una demo del 1985 titulada Pagan Babies. Creo que algunas de ellas están subidas en Mediafire, pero si os interesa y no las encontráis me podéis escribir al correo y os las mando por privado encantado, porque de verdad que creo que merece la pena escucharlas. O sea, al final la discografía oficial a mí me gusta, personalmente es con la que he descubierto al grupo y la que me ha enganchado, pero sí que es verdad que pasa un poco parecido a lo que contaba con Joy Division y su directo recogido en el álbum Steel, que se acercaba más al sonido que creo que la banda quería mostrar, más allá del sonido que se sacaba en estudio. Pues con estas grabaciones creo que pasa un poco lo mismo con Strawberry Switchblade. O sea, creo que se acercan un poco más a lo que se pretendía en un inicio que fuera este proyecto, ¿no? Espero que este episodio sirva un poco para reivindicar la figura de este grupo, porque al final se ha catalogado un poco como el típico grupo de pop que lanza un hit y desaparece. Pero detrás de toda esa fachada creo que se esconde un experimento artístico muy intenso, con muchas contradicciones y la belleza que ello comporta, al que si se le hubiera dado tiempo y libertad creativa podría haber acabado siendo algo muy grande. Y creo que esta idea, en un mundo que a menudo prefiere lo simple y lo lineal y lo inmediato, es un valor que merece ser reivindicado, ¿no? El dejar tiempo y libertad a las cosas para que se desarrollen por ellas mismas. Creo que la historia de este grupo funciona como una metáfora del canibalismo en la industria musical y de cómo ésta al final prioriza los beneficios por encima de la autenticidad y la coherencia artística, ¿no? Teniendo un potencial inmenso, algo único, una estética muy marcada y una sensibilidad que conectaba con el oyente, Warner, en vez de apostar por esa esencia que las había hecho destacar y buscar un rendimiento a largo plazo, decidió cortar las alas a un grupo con muchísimo potencial para al final convertirlo en poco más que un producto perecedero, ¿no? Las encajó en un molde rentable y pasajero que diera beneficios inmediatos y posteriormente las abandonó a su suerte. Esto al final no solo pasa en la música, o sea, en toda la industria artística en general yo creo que pasa, que se cogen artistas o proyectos y se encumbran, y a la industria le da igual que caigan o no, lo que se busca es el beneficio rápido. Y este canibalismo cultural yo creo que está más presente que nunca, ahora en pleno contexto de la inmediatez, del contenido rápido, de las fórmulas fáciles, y muchas propuestas interesantes al final se quedan sepultadas antes de poder desarrollarse del todo, justamente por el no poder conseguir esa viralidad inmediata que busca la industria, ¿no? Yo creo que por eso vale la pena recuperar historias como estas para recordar que lo raro, lo contradictorio, lo que quizás no se entiende tanto a simple vista, también merece ser reconocido. Al final estamos muy acostumbrados a no esforzarnos nada por indagar ni entender más allá de lo superficial, tanto en la música como en el arte como en la vida misma. Y existen proyectos e ideas como lo que en su día fue Strawberry Switchblade, que yo creo que merecen ese espacio y ese tiempo necesario, porque de la misma forma que a una flor la regaríamos y la cuidaríamos y respetaríamos los ciclos de la naturaleza con paciencia, si se dan las circunstancias adecuadas, tarde o temprano sabemos que las flores, por muy extrañas que sean, acaban floreciendo, ¿no? Espero que os haya gustado este episodio y sobre todo que os animéis a escuchar este grupo si no lo conocíais.
En el caso de que lo hagáis, espero que os guste tanto como a mí. En todo el proceso de descubrimiento de este grupo he visto que se está dando en ciertos sectores una especie de revival de esta banda. Se le está intentando dar el lugar que merece dentro de la historia musical. Por ejemplo, he visto que hay DJs de música gótica que, aunque a nivel de sonido no encaje del todo, pinchan a este grupo, y espero que esa tendencia vaya un poco a más, porque es un grupo que creo que se lo merece. Dicho esto, despedirme, agradeceros como siempre el haber llegado hasta aquí y el estar escuchando este proyecto que es Los vampiros no comen pizza. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Apple Podcast, y que si os está gustando este proyecto, os parece interesante o creéis que tiene potencial, pues podéis suscribiros, darme una buena valoración o enviarme cualquier sugerencia, porque de esta forma me sois de mucha ayuda para seguir creciendo y seguir mejorando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo muy fuerte. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.